Hay civilizaciones que nacen, brillan y se desvanecen en el eco de la historia, pero hay otras que desafían al tiempo, que se niegan a ser olvidadas. Egipto es una de ellas. No fue solo un imperio, fue un mundo entero, un universo espiritual, político y artístico que dejó su huella no solo en piedra, sino en la memoria colectiva de la humanidad. Bajo el sol abrasador del desierto, a orillas del Nilo eterno, surgió una civilización que amó la vida, que dialogó con la muerte y que convirtió cada acto cotidiano en un ritual sagrado. Este es un viaje por más de 3000 años de historia. Un relato que comienza en el barro fértil del río, atraviesa pirámides colosales, revoluciones religiosas, conquistas y renacimientos. Una travesía que explora no solo reyes y batallas, sino también sueños, miedos y esperanzas de un pueblo que se negó a desaparecer. Esta es la historia de Egipto, contada como nunca antes. Un viaje en el que cada piedra tiene una voz, cada dios una historia y cada faraón un destino. El sol se alzaba lentamente sobre la vasta extensión dorada del desierto, iluminando las aguas tranquilas de un río que parecía eterno. Allí, donde la vida desafiaba la lógica y el calor parecía consumirlo todo, brotó el milagro. El Nilo, como una arteria divina, dio aliento a un pueblo que aprendería a amar, temer y venerar cada ciclo de su cauce. En medio de ese entorno hostil, surgieron las primeras aldeas, hechas de barro y sueños, donde los hombres comenzaron a entender que no estaban solos, que la naturaleza podía ser madre, pero también diosa. Los primeros habitantes no construyeron templos ni escribieron libros, pero sí sembraron trigo, domesticaron animales y, sobre todo, observaron el cielo. Miraban las estrellas como quien busca respuestas y aprendieron a leer las señales del río como quien escucha la voz de los dioses. Fue así como nació el calendario más antiguo del mundo, uno que no marcaba solo el tiempo, sino la voluntad divina. La Tierra Negra, a la que llamaron Kemet, se convirtió en un jardín sagrado donde la vida y la muerte eran dos lados de un mismo espejo. No había reyes ni imperios, solo comunidades dispersas que comenzaban a descubrir el poder de la cooperación. Las cosechas abundantes no eran obra del azar, sino fruto de canales construidos con esfuerzo, de diques que desafiaban al caos. La ingeniería nacía de la necesidad y la religión del asombro. Cada árbol, cada animal, cada estrella tenía un espíritu, una esencia. Los dioses no estaban lejos, vivían entre ellos, en cada rincón del paisaje. Así se fundó el pensamiento egipcio, profundamente espiritual, eternamente simbólico. El paso del tiempo tejió redes de intercambio entre pueblos lejanos. El mar Mediterráneo traía noticias de otras tierras, pero Egipto miraba hacia adentro, hacia su río sagrado. Era el Nilo quien unía aldeas distantes, quien tejía vínculos invisibles entre pueblos separados por la geografía, pero conectados por el agua. Cada año, cuando el río crecía y dejaba tras de sí una alfombra fértil, era como si los dioses hablaran de nuevo, y el pueblo escuchaba. Así nació el primer vínculo social, la gratitud ritual hacia la naturaleza. Con el tiempo, esas aldeas se transformaron en ciudades, pequeños núcleos de poder donde surgieron los primeros líderes. No eran reyes aún, sino sabios y protectores, hombres y mujeres que interpretaban los signos del cielo, que organizaban los trabajos colectivos, que dirigían las ofrendas. La sociedad egipcia nacía sin saberlo. Un mundo jerárquico, sí, pero también profundamente comunitario, donde el bien común era sagrado, y el trabajo, una forma de honrar a los dioses. Los primeros vestigios de arte aparecen como susurros en la piedra, figuras geométricas, animales estilizados, formas humanas que parecen invocar lo invisible. La cerámica se convierte en lienzo, y los muros de las viviendas en altares. No hay escritura todavía, pero sí hay lenguaje. Un lenguaje de símbolos, de colores, de proporciones.
Egipto está gestando su alma y cada gesto cotidiano es ya parte de un ritual. Es un mundo en formación, un sueño que comienza a tomar cuerpo. Y sin embargo, este fue solo el primer soplo, porque mientras el barro se secaba al sol y los niños correteaban junto al río, algo más profundo se gestaba. Una promesa silenciosa flotaba en el aire, la de una civilización que se atrevería a desafiar a la muerte, a escribir su nombre en la eternidad, y lo que estaba por venir cambiaría la historia del mundo para siempre. ¿Qué fuerza podría unir a todos estos pueblos dispersos bajo un solo nombre, una sola corona, un solo destino? Eso lo descubrirás en la próxima parte. El Nilo no era solo un río, era una columna vertebral que unía corazones distantes. En su tramo final, el delta abría sus brazos como una flor, fértil y generosa, donde surgieron pueblos amantes del comercio, la pesca y la organización. Más al sur, donde el Nilo se estrechaba entre colinas y rocas, florecieron comunidades orgullosas y guerreras. Aunque hablaban la misma lengua del río y veneraban a los mismos dioses, esas dos tierras, el Alto y el Bajo Egipto, se miraban con desconfianza. La división no era guerra, pero sí tensión contenida, y el destino parecía suspirar, esperando el momento de fundirlas. Ese momento llegó con el eco de pasos decididos y el estruendo de una voluntad inquebrantable. Un hombre emergió del sur, con la mirada fija y los dioses como testigos. Su nombre era Narmer, aunque otros lo llamarían Menes. No fue un conquistador común, fue visionario, estratega y símbolo. Comprendió que la fuerza unida al mito podía forjar algo nuevo, una nación. No bastaba convencer, había que convencer. No bastaba con gobernar, había que ritualizar el poder. Así, Narmer emprendió su empresa, unir las dos tierras bajo una sola corona, y lo logró. La leyenda se talló en piedra. La famosa paleta de Narmer, con sus relieves imponentes, cuenta sin palabras lo que muchos siglos después aún sigue resonando. La primera vez en que un hombre fue rey de todo Egipto. Su corona combinaba el blanco del sur y el rojo del norte. No era solo un símbolo, era una declaración. Por primera vez en la historia humana, un pueblo entero, desde el delta hasta la primera catarata, se reconocía bajo una única autoridad. La política había nacido, y con ella el concepto de Estado. Narmer no solo tomó ciudades, tomó también almas. Fundó la ciudad de Memphis en un punto estratégico entre ambas regiones, y desde allí organizó un gobierno que no se sustentaba solo en la fuerza, sino también en la espiritualidad. El faraón no era un rey como cualquier otro, era la encarnación viva de Horus, el dios halcón. Su cuerpo era humano, pero su esencia divina. Así comenzó una idea poderosa y duradera, que gobernar Egipto era también mantener el equilibrio del universo, y ese equilibrio tenía un nombre sagrado, Maat. Con el nuevo reino surgieron instituciones, se organizaron impuestos, se establecieron escribas, se registraron cosechas, pero lo más revolucionario fue la creación de la escritura jeroglífica. Cada signo era un universo, una conexión entre lo humano y lo eterno. Escribir no era solo comunicar, era inmortalizar. Los templos comenzaron a levantarse, las tumbas a volverse más elaboradas, y el tiempo adquirió otra dimensión, la de la permanencia. Los egipcios, hijos del río, ahora se sabían también hijos del tiempo. El faraón no era solo un hombre, era un principio. Sus descendientes heredaron no solo un trono, sino una misión, y desde esa misión, Egipto comenzó a mirarse a sí mismo como un pueblo elegido, una civilización bendecida por los dioses, encargada de mantener el orden del cosmos. Cada ceremonia, cada edicto, cada piedra colocada tenía un propósito superior. Había nacido algo nuevo, algo inmenso, una cultura que no distinguía entre lo sagrado y lo cotidiano. Pero lo que Narmer forjó no era el final,
sino el principio de una era dorada. Desde sus cimientos, otros faraones mirarían hacia el cielo, buscando tocarlo, porque lo que vendría a continuación no sería una simple etapa, sería una proeza arquitectónica, espiritual y simbólica que hasta hoy desafía el tiempo. El tiempo de las pirámides estaba por comenzar, y con él, el esplendor de los dioses en la tierra. ¿Estás listo para ascender junto a ellos? El eco de los primeros faraones no se perdió en el desierto. Al contrario, se multiplicó en piedra. Con el reino antiguo, Egipto dio un salto majestuoso hacia lo imposible. A partir del año 2686 a.C., comenzó una era donde los reyes no solo gobernaban en vida, querían trascenderla. No les bastaba con ser recordados, deseaban ser eternos. Y para lograrlo, levantaron montañas de piedra que no apuntaban a la tierra, sino al cielo. Nacía la edad de las pirámides, una era donde el alma no moría, solo ascendía. Fue de Djeser, también conocido como Djoser, quien cambió las reglas del juego. Con la ayuda de un hombre cuya genialidad rompería siglos de límites, Imhotep creó algo que nunca antes se había visto. Una tumba no como las demás, sino una estructura que se elevaba en capas. La primera pirámide escalonada, en Saqqara. Ya no se trataba solo de descansar en paz, sino de escalar simbólicamente hacia los dioses. Aquella construcción fue una revolución arquitectónica y espiritual. Egipto dejaba de mirar al río y comenzaba a mirar al infinito. Lo que Djeser comenzó, Keops lo llevó al extremo. Su visión no era solo gloriosa, era desmesurada. En Giza, bajo un cielo limpio y eterno, ordenó erigir la Gran Pirámide. Con casi 147 metros de altura y más de 2 millones de bloques, se convirtió en la mayor obra arquitectónica jamás construida por el hombre en tiempos antiguos. Cada piedra encajaba con precisión milimétrica. No había espacio para el error, porque no era solo una tumba, era una declaración cósmica, un mensaje hacia el universo. A su lado, sus descendientes Kefren y Miserinos levantaron sus propias pirámides, más pequeñas, pero igualmente desafiantes. Y entre ellas surgió una criatura mitológica, la Esfinge, cuerpo de león, rostro humano, mirada infinita. ¿Quién la esculpió? ¿Por qué? Aún hoy, sus ojos de piedra parecen guardar secretos que nadie ha descifrado. El reino antiguo era eso, poder envuelto en misterio, monumentos que hablaban en silencio, pueblos enteros movilizados por una visión sagrada. Pero no todo era piedra. Detrás de cada bloque había una organización compleja y sofisticada. El faraón tenía a su servicio un cuerpo de escribas, arquitectos, ingenieros y funcionarios que aseguraban el buen funcionamiento del reino. La agricultura florecía, los tributos eran recolectados, y miles de trabajadores, muchos de ellos campesinos durante las crecidas del Nilo, participaban en las construcciones. Lejos de los mitos de esclavitud, la mayoría trabajaba con honra, como una ofrenda a su dios rey. Al mismo tiempo, la religión se volvió más rica, más compleja. Surgieron textos funerarios, rituales de embalsamamiento y un sistema de creencias sólido sobre la vida después de la muerte. El alma debía pasar por pruebas, juicios, y solo si era justa, alcanzaría el paraíso eterno. Por eso las tumbas se llenaban de amuletos, provisiones, barcas solares y conjuros. Morir no era un final, era un viaje, y las pirámides eran las puertas monumentales hacia esa otra vida. Pero incluso los imperios más sólidos tienen grietas invisibles. Después de siglos de esplendor, algo comenzó a tambalearse. Las provincias buscaban más autonomía, los gobernadores se volvían más poderosos. El Nilo, a veces, no inundaba como antes. El equilibrio sagrado, el Ma'at, comenzaba a resquebrajarse. Y así, lentamente, el reino antiguo empezó a desmoronarse no por guerras, sino por el peso de su propio brillo. La edad de las pirámides había alcanzado su cima. Lo que venía ahora sería una caída,
pero también la antesala de un renacimiento. ¿Qué ocurre cuando los dioses parecen guardar silencio? La historia continúa. El viento del desierto ya no susurraba himnos de gloria. Las pirámides, aún imponentes, empezaban a parecer ruinas de un tiempo lejano, aunque aún estuvieran en pie. Lo que había sido un imperio sólido como la piedra comenzó a resquebrajarse desde dentro. No fue una guerra la que derrumbó al reino antiguo. Fue algo más sutil y devastador: el desgaste del poder, la desconfianza entre regiones y el colapso silencioso del orden sagrado. El Ma'at, equilibrio divino del universo, se quebró, y con él, Egipto entró en una época oscura y confusa. Las causas fueron muchas y ninguna por sí sola suficiente. El Nilo, antaño predecible como el paso del sol, comenzó a cambiar sus ritmos. Las cosechas se hicieron más escasas. Se sospecha de un cambio climático que alteró el corazón agrícola del país. El hambre trajo inestabilidad, y la inestabilidad, ambición. Los nomarcas, gobernadores de provincias, ya no obedecían como antes. En lugar de representar al faraón, empezaron a actuar como pequeños reyes. Cada región se volvió un feudo, una isla política desconectada del centro. Mientras tanto, la figura del faraón, otrora intocable y sagrada, se volvió distante, débil, a veces ausente. Algunos reyes apenas dejaron rastros, otros ni siquiera pudieron controlar sus propios templos. El aura divina se desvanecía. El pueblo, necesitado y confundido, ya no miraba al trono con reverencia, sino con desilusión. Los templos dejaron de brillar, las tumbas se volvieron humildes y los rituales funerarios escasos. El esplendor había desaparecido. Quedaba el recuerdo, sí, pero también el miedo. Este periodo, que los historiadores modernos llamaron el primer período intermedio, fue mucho más que una crisis política. Fue un colapso espiritual. Sin un faraón fuerte, sin una administración funcional, el país se fragmentó, y en esa fragmentación surgieron nuevas formas de poder. Heracleópolis, en el norte, y Tebas, en el sur, comenzaron a disputar el destino del país. Ya no había un solo Egipto, había varios, cada uno reclamando la legitimidad de una gloria que ya no existía. Pero no todo era ruina. En medio del caos, la creatividad floreció en formas inesperadas. Los artistas comenzaron a representar escenas más humanas, más íntimas. Los textos escritos durante esta época reflejan angustia, sí, pero también lucidez. El famoso diálogo de un desesperado con su alma no es solo literatura, es un testimonio de un pueblo que, incluso en su quiebre, reflexionaba sobre su sentido de existencia. Egipto no se resignaba, se pensaba a sí mismo, soñaba con volver a ser, y ese sueño encontró su semilla en el sur, en Tebas. Allí, una nueva dinastía, aún pequeña, comenzó a organizarse. Con disciplina, fe y astucia, tejieron una red de alianzas, resistencias y planes. No tenían aún los recursos ni el prestigio, pero sí tenían algo más poderoso: la convicción de que Egipto no podía morir así. Uno de esos líderes, llamado Mentuhotep II, tomó la antorcha de la reunificación, y con cada batalla ganada, con cada templo restaurado, fue encendiendo de nuevo la llama de una nación que se había apagado. El reino antiguo había sido una obra maestra, su caída, una lección amarga. Pero desde los escombros del pasado, algo nuevo comenzaba a brotar. No era solo restauración, era reinvención. Porque a veces, solo cayendo se aprende a renacer. ¿Quién era Mentuhotep? ¿Cómo logró unir un país fragmentado? El Reino Medio estaba por nacer, y con él, una nueva visión de Egipto. ¿Te lo vas a perder? Tebas no era solo una ciudad, era un latido. En medio del silencio roto por siglos de fragmentación, surgió como una promesa viva, una antorcha en la oscuridad. Desde sus templos aún humildes, un linaje de reyes tebanos se preparó para algo más que reconquistar territorios. Querían restaurar el alma de Egipto.
Y fue Mentuhotep II quien dio el paso definitivo. Con inteligencia militar y legitimidad religiosa, logró lo que parecía imposible: reunificar las dos tierras. El año era aproximadamente 2055 a.C. y Egipto volvía a ser uno. Pero esta vez algo había cambiado. El poder no se ejercía con la altivez mística del reino antiguo, sino con una mirada más práctica, más humana. El faraón seguía siendo divino, sí, pero también era un administrador, un protector, un estratega. Las tumbas reales se alejaron del norte, y Tebas se convirtió en el nuevo centro espiritual. Allí, el dios Amón comenzó a elevarse, y con él, una nueva concepción del cosmos y del gobierno. El equilibrio volvía a establecerse, pero no desde el cielo, desde la tierra. La administración se volvió más eficiente, los impuestos se reorganizaron y las obras hidráulicas se ampliaron. Egipto volvió a exportar grano, papiro y lino, y las caravanas recorrían el desierto rumbo a Nubia, el Sinaí y más allá. Pero más que eso, surgió un pensamiento nuevo, reflexivo, introspectivo, casi filosófico. La literatura egipcia alcanzó aquí una de sus cumbres. Textos como La historia de Sinue o El campesino elocuente no eran solo entretenimiento, eran ventanas a una conciencia nacional más compleja, más moral, más humana. El pueblo también cambió. La noción de justicia y de vida eterna, antes reservada a los poderosos, comenzó a democratizarse. Los enterramientos se diversificaron, y cada vez más egipcios accedían a amuletos, textos sagrados y ritos de paso. La muerte seguía siendo un viaje, pero ya no solo para los reyes. Ahora, cualquier alma justa podía aspirar a la eternidad. Era el inicio de una revolución espiritual silenciosa, pero profunda, que dejaría huella en los siglos venideros. El arte también reflejaba esta nueva sensibilidad. Las estatuas mostraban rostros más reales, más serenos. Los relieves ya no eran rígidos, sino narrativos, llenos de movimiento. La música, la danza, la poesía florecieron en los palacios y también en las casas comunes. Los jardines se volvieron espacios de contemplación y el hogar, un templo en miniatura. El Egipto del Reino Medio no solo era más fuerte, era más consciente de sí mismo, más sabio, más vulnerable también. No todo era perfecto. Las amenazas seguían al acecho. Las regiones periféricas exigían atención constante y la nobleza, ahora empoderada, a veces desafiaba al trono. Pero la maquinaria estatal funcionaba y, sobre todo, el espíritu egipcio había recuperado su voz. Ya no era un imperio en ruinas, sino una nación que había aprendido del dolor, que escribía sobre el alma, que gobernaba con mente clara y corazón firme. Una nación que, después de caer, se atrevía a pensar su lugar en el universo. Así, el Reino Medio se consolidó como una segunda edad dorada, no tan monumental como la primera, pero quizás más profunda. Egipto volvía a ser ejemplo para el mundo antiguo, volvía a mirar hacia el horizonte, pero lo que no sabía era que desde más allá del desierto, nuevos vientos se alzaban, vientos extranjeros, y con ellos una amenaza que cambiaría el curso de la historia egipcia para siempre. ¿Quiénes eran esos invasores misteriosos? ¿Qué traían consigo? La llegada de los Hyksos pondría a prueba todo lo que Egipto creía eterno. No te vayas, lo mejor y lo más peligroso está por venir. El crepúsculo caía sobre el Egipto del Reino Medio, con una quietud engañosa. Bajo la aparente calma, el mundo estaba mudando. Desde el noreste, más allá de las arenas del Sinaí, llegaban caravanas extrañas, pueblos nómadas que no hablaban la lengua del Nilo, que no adoraban a sus dioses y que traían consigo animales jamás vistos en el valle, caballos. No llegaron como ejército en un primer momento, llegaron como comerciantes, como migrantes, como extranjeros, pero poco a poco, esos visitantes se volvieron invasores. Su nombre
retumbaría en la historia como una herida. Los Hyksos. Los egipcios los llamaron Heka-Kasut, los gobernantes de tierras extranjeras. Eran pueblos de origen asiático, probablemente semitas, con conocimientos militares muy distintos a los egipcios. Usaban carros tirados por caballos, armas de bronce, arcos compuestos. Frente a ellos, la infantería tradicional egipcia parecía antigua, casi ceremonial. Fue una revolución bélica. Pero más que eso, fue un colapso simbólico. Por primera vez en siglos, Egipto no era conquistador, era conquistado. El corazón de las dos tierras se estremecía. Los Hyksos se instalaron con fuerza. Fundaron su capital en Avaris, en el delta oriental, y desde allí impusieron su dominio sobre el Bajo Egipto. No destruyeron la cultura local. Al contrario, la adoptaron y la adaptaron. Tomaron nombres egipcios, veneraron a Seth como dios principal y conservaron muchos rituales faraónicos. Pero los egipcios no los veían como legítimos. Eran usurpadores, impostores con corona. El trauma era profundo. La caída del Reino Medio no fue solo política, fue una crisis de identidad nacional. Mientras tanto, Tebas resistía. En el Alto Egipto, una nueva dinastía de líderes locales mantenía viva la llama de la autonomía. No eran aún faraones universales, pero tampoco eran súbditos de Avaris. Entre ellos surgieron figuras valientes. Seqenenra-Taa, con su cráneo abierto por la guerra. Kamose, audaz y decidido. Y finalmente, Ahmose, que sería el artífice de la liberación. La lucha no era solo por el territorio, era por el alma de Egipto. Y esa alma, herida pero no vencida, comenzó a soñar con el contraataque. La guerra contra los Hyksos fue larga, sangrienta, feroz, pero también fue el escenario de un aprendizaje vital. Los egipcios no solo resistieron, evolucionaron. Aprendieron a usar carros, mejoraron su armamento, reorganizaron su ejército. Cada derrota se convirtió en una lección, cada retirada en una promesa. No bastaba con expulsar al enemigo, había que reconstruir la confianza perdida, la fe en la propia inmortalidad. Egipto no podía ser solo una tierra de templos, tenía que ser una tierra de fuego, y el fuego llegó. Ahmose I, el joven príncipe tebano, lideró la campaña final. Luchó con inteligencia, rodeó a Avaris, asedió sus murallas y finalmente tomó la ciudad. Los Hyksos fueron expulsados, la humillación lavada con sangre. Pero algo había cambiado para siempre. Egipto había dejado de ser una nación aislada y autosuficiente. Ahora conocía el mundo exterior y con esa conciencia surgió un nuevo Egipto, más fuerte, más militar, más ambicioso. Lo que venía no era una restauración, era una transformación. El fin de los Hyksos no trajo la paz, sino el ímpetu de un imperio. Egipto ya no se conformaría con proteger sus fronteras. Ahora soñaba con expandirse, con dominar, con reescribir la historia con espada y pluma. Y así nace el Reino Nuevo, la época más gloriosa y expansiva del antiguo Egipto, donde faraones se convertirían en leyenda. ¿Estás listo para conocerlos? Lo que viene es puro fuego divino. El Nilo, una vez más, fluía con orgullo. El sol se alzaba sobre Tebas, ya no como refugio, sino como capital triunfante. La victoria sobre los Hyksos no solo había restaurado el orden, había encendido una llama nueva, el deseo de expansión. Egipto, tras siglos de defensa, ahora miraba hacia afuera. No bastaba con proteger sus fronteras, era el momento de ampliarlas. Así comenzó el Reino Nuevo, la era más gloriosa, poderosa y dinámica de toda la historia egipcia. Y en su corazón latía el impulso de un imperio. Ahmose I, el joven vencedor de Avaris, fue más que un guerrero. Fue un constructor, restauró templos, reorganizó el Estado, recompensó a sus generales y aseguró una transición estable. Su legado no fue solo militar, fue institucional. Con él nació la 18 dinastía, y con ella
una nueva forma de reinar. Los faraones ya no eran meros guardianes del orden cósmico. Ahora eran líderes de un imperio en marcha. Guerreros, diplomáticos, mecenas, reyes y dioses, sí, pero también conquistadores. Tutmosis y fue el primero en expandir las fronteras más allá de lo imaginable. Cruzó el Éufrates, sometió a reinos asiáticos, llevó el estandarte egipcio a tierras que jamás habían oído hablar de Ra o Amón. No era conquista por conquista, era prestigio, recursos, tributos. Cada victoria traía oro, esclavos, ganado, exotismo. Egipto no solo era temido, era envidiado. Sus ejércitos avanzaban como un río de lanzas, y sus faraones eran saludados como soles invictos del mundo antiguo. Pero fue su nieto, Tutmosis III, quien se convertiría en el verdadero arquitecto del imperio. Educado en los templos, disciplinado en el campo de batalla, combinaba sabiduría y estrategia con una sed de gloria que parecía no tener fin. Realizó al menos 17 campañas militares, derrotó a coaliciones enteras, sometió ciudades fortificadas. Su victoria en Megido se volvió legendaria. Los reinos vecinos no solo se rendían, ofrecían a sus hijas como esposas, a sus dioses como súbditos. Egipto se convertía en un sol que todo lo alumbraba. En casa, mientras tanto, los templos crecían como bosques de piedra. Karnak, especialmente, se convirtió en un santuario monumental donde el dios Amón era adorado con una devoción que rozaba lo absoluto. Los sacerdotes se volvieron poderosos, ricos, influyentes. El faraón, aunque supremo, comenzaba a compartir el centro del poder con una casta religiosa cada vez más sólida. Pero por ahora, la armonía persistía, porque todos, gobernantes, generales, clérigos y campesinos, sabían que Egipto vivía su hora más alta. Las artes florecieron en proporciones imperiales. Las tumbas del Valle de los Reyes comenzaron a llenarse con pinturas que narraban viajes místicos por el más allá, juicios de almas, barcas solares cruzando el cielo. La literatura exaltaba las virtudes del rey. Los himnos describían batallas como hazañas divinas, y el pueblo, aunque distante de la corte, se sentía partícipe, porque cada victoria era celebrada, cada campaña compartida, cada tributo invertido en esplendor. La identidad egipcia era ahora imperial. Pero en lo alto del triunfo también crece la sombra. Con tanto territorio, tantas alianzas, tantas riquezas, también llegaban nuevas tensiones. En las fronteras, el enemigo siempre acechaba. En casa, los poderes se ramificaban, y en los corazones de algunos faraones comenzaban a gestarse dudas. Dudas sobre los dioses, sobre el poder, sobre el rumbo. El imperio egipcio había alcanzado su cima, pero incluso en la cumbre, algunos miraban al cielo con preguntas. ¿Y si los dioses no fueran quienes creemos? La próxima parte revelará a un faraón que se atrevió a cambiarlo todo. No te lo pierdas. La historia de Egipto parecía inquebrantable. Las pirámides seguían en pie, los templos rebosaban incienso, y los dioses poblaban cada rincón del valle. Pero entonces apareció un hombre que se atrevió a cuestionarlo todo. Un faraón extraño, delgado, de rostro alargado y mirada ausente. No era un guerrero, tampoco un constructor al estilo de sus antecesores. Era algo más inquietante, un visionario. Su nombre era Amenhotep IV, pero lo cambiaría pronto por otro, Akenatón, el que sirve a Atón, el sol, el disco radiante que todo lo ve. Desde el inicio de su reinado, algo en él desentonaba con la armonía acostumbrada. En lugar de reforzar los rituales de Amón, comenzó a marginarlos. Mandó cerrar templos, confiscó riquezas del clero, desplazó a los sacerdotes. Su visión era absoluta. Solo Atón merecía adoración. Un dios sin forma humana, sin rostro animal, sin linaje mitológico, solo un círculo de luz, eterno e indivisible. Akenatón no fundaba una nueva religión, quería anular todas las demás. Egipto
tierra de 1000 deidades, se enfrentaba por primera vez al concepto de monoteísmo. La capital misma fue víctima de esta revolución. El faraón abandonó Tebas y construyó desde cero una nueva ciudad, Ajetatón, el horizonte de Atón, en lo que hoy es Amarna. Allí, en medio del desierto, levantó palacios, templos y viviendas en tiempo récord. Era una ciudad distinta, sin oscuras salas de columnas, sin espacios para dioses múltiples. Todo estaba bañado por la luz. El arte cambió también. Las figuras se volvieron suaves, íntimas, humanas. Akenatón se mostraba besando a su esposa, jugando con sus hijas, caminando bajo el sol. Ya no era un dios lejano, era un hombre, o eso parecía. Nefertiti, su gran esposa real, brilló como nunca antes lo había hecho una mujer en Egipto. Su rostro, inmortalizado en un busto que aún hoy fascina al mundo, parecía resumir la gracia de una era efímera. Junto a Akenatón, compartió el trono, los rituales, la visión. Fueron, por un instante, los únicos mediadores entre Atón y los hombres. Pero la devoción del pueblo no los siguió. El Egipto profundo, rural, agrícola, seguía rezando en secreto a Osiris, a Isis, a Horus. El cambio fue demasiado abrupto, y en el corazón del imperio crecía el desconcierto. El aislamiento fue total. Mientras potencias extranjeras pedían ayuda, Egipto no respondía. El ejército se desorganizó. Las relaciones diplomáticas se enfriaron. Akenatón vivía obsesionado con su dios y su ciudad. El resto del país parecía lejano. Los gobernadores escribían cartas de socorro desde Canaán y Siria. La maquinaria imperial se oxidaba, lentamente. Dentro del palacio, incluso sus herederos morían jóvenes. La gloria se transformaba en polvo dorado. El sol brillaba, pero no daba calor. Cuando Akenatón murió, lo hizo en la más profunda soledad simbólica, sin luto nacional, sin sucesión clara, sin legado duradero. Su ciudad fue abandonada, su nombre borrado, sus templos destruidos. El país regresó rápidamente al culto tradicional, como si aquella herejía hubiera sido solo un mal sueño. Pero el eco de su acto radical sobrevivió. Por primera vez, un ser humano en Egipto se había atrevido a decir: uno solo es el Dios. Y ese susurro marcaría, siglos después, la historia del mundo. El que heredó ese mundo fue un niño, frágil, enfermo, confundido, y sin saberlo, se convertiría en el más famoso de todos los faraones. ¿Quién fue ese joven rey? ¿Por qué su tumba quedó intacta? La historia ahora se sumerge en oro, misterio y muerte prematura. No apartes los ojos. El silencio se había apoderado de Ajetatón. Tras la muerte de Akenatón, su ciudad sagrada fue abandonada como un cadáver incómodo. Las estatuas fueron decapitadas, los muros borrados, los nombres malditos. Y entre los escombros de esa revolución fallida, emergió una figura frágil, inesperada, trágica. Un niño, apenas un adolescente, probablemente de sangre enferma y cuerpo débil. Su nombre era Tutankamón, pero pronto cambiaría, en un gesto político y simbólico, Tutankamón, el retorno del dios marginado. Tenía apenas 9 años cuando fue coronado faraón, demasiado joven para reinar, demasiado vulnerable para resistir. A su lado, poderosos tutores tomaron las decisiones. Ay, su gran chambelán, y Horemheb, el general supremo. Ellos reconstruyeron los templos tradicionales, restauraron la influencia de los sacerdotes de Amón, devolvieron la capital a Tebas. El reinado del niño fue, en gran medida, un interludio, pero un interludio cargado de simbolismo. Su figura representaba la redención de un imperio herido por la herejía. El joven Tut vivió en medio de un mundo dividido. Era adorado públicamente, pero vigilado en privado. Se casó con su media hermana, Ankesenamón, también hija de Akenatón. Su matrimonio fue más un acto de equilibrio dinástico que un gesto de amor. Juntos intentaron dar continuidad a una línea real que ya se tambaleaba. Los retratos de la época
Lo muestran delicado, de rostro sereno, casi etéreo. Una presencia real que parecía más estatua que hombre. Y, en efecto, su vida sería breve, muy breve. Murió alrededor de los 18 años, en circunstancias aún debatidas. ¿Accidente? ¿Enfermedad congénita? ¿Intriga palaciega? Su cuerpo fue momificado con prisa, mal conservado, con señales contradictorias. El país, sin un heredero claro, cayó en incertidumbre. Ay tomó el trono brevemente, seguido por Horemheb, quien intentaría borrar todo rastro del niño faraón y de la línea amarniana. Y así, Tutankamón fue olvidado. Su nombre desapareció de los registros. Su tumba no fue saqueada. Su memoria se desvaneció. Pero el destino tiene maneras extrañas de vengarse del olvido. Más de 3000 años después, en 1922, un arqueólogo británico, Howard Carter, bajo el mecenazgo de Lord Carnarvon, removía la arena del Valle de los Reyes. Lo que encontró cambiaría la historia de la egiptología. Una tumba intacta, cerrada, sellada con el cartucho real de un nombre casi desconocido, Tutankamón. Dentro, el tiempo se había detenido. Más de 5000 objetos: oro, alabastro, estatuillas, tronos, armas, carros, ropa y un ataúd. Dentro de él, el rostro dorado de un joven rey dormía en la eternidad. La noticia estremeció al mundo. Por primera vez, la humanidad podía mirar sin mediaciones dentro del universo íntimo de un faraón. No era solo arqueología, era magia, era poesía, era la historia susurrando desde el abismo. Tallado en oro macizo, se convirtió en un ícono global, un símbolo de Egipto, de su gloria, de su misterio, de su belleza. El niño olvidado se volvió inmortal, más recordado que los reyes conquistadores, más célebre que los profetas. Y sin embargo, su vida fue breve, su reinado débil, su historia confusa. ¿Por qué entonces lo recordamos? Tal vez porque en él se encierra todo Egipto: fragilidad y esplendor, muerte y resurrección, olvido y redención. Tutankamón no fue un gran rey, pero fue el más eterno de todos. Pero tras la muerte del niño dorado, Egipto buscaría un líder fuerte, alguien que reorganizara al Estado, que impusiera orden y que preparara el camino para los últimos grandes faraones. ¿Quién tomaría ahora el cetro del destino? La historia sigue. La muerte de Tutankamón dejó más que un vacío político. Dejó una nación cansada de debilidad, de herejías, de niños en el trono. Egipto pedía fuerza, y la historia respondió con una nueva dinastía, la 19, no nacida de linajes divinos ni de alta nobleza, sino de militares, hombres de campo de batalla, forjados en acero y disciplina. El primero de ellos fue Ramsés I, breve en el trono, pero decisivo. Fue como un arquitecto silencioso. Preparó los cimientos de una restauración que su hijo y su nieto transformarían en legado. Ramsés I gobernó poco más de un año, pero no fue un gobernante improvisado. Había sido comandante del ejército y alto sacerdote de los dioses. Sabía cómo funcionaba el país real, el del sudor y la espada. En su corto reinado reorganizó la administración, consolidó alianzas internas y sentó a su hijo en el trono sin resistencia. Ese hijo, Seti I, fue quien recogió la antorcha y corrió con ella hacia el renacimiento del poder egipcio. Era la hora del retorno de los faraones guerreros. Seti I fue un soberano completo, guerrero implacable, reformador inteligente, devoto constructor. Sus campañas militares abarcaron Siria, Palestina, Libia y Nubia. No solo reconquistó territorios perdidos, reafirmó la imagen del faraón como el brazo de los dioses. Sus muros muestran batallas épicas, prisioneros capturados, carros en movimiento. No era solo propaganda, era una afirmación de que Egipto volvía a mandar, y sus enemigos, ahora, debían recordarlo. El león despertaba de nuevo. Pero Seti no fue solo un hombre de guerra, fue también un gran constructor.
Levantó el templo de Abidos, una de las obras maestras de la arquitectura religiosa egipcia. Allí se encuentra la famosa Lista Real, una secuencia de faraones pasados, cuidadosamente tallada en piedra. En ese gesto, Seti quiso unir pasado y presente, borrar las manchas de la herejía y reconectar con el linaje solar de los antiguos. El tiempo, para él, no era solo una línea, era un círculo sagrado. Y Egipto debía volver al centro de ese círculo. En su reinado, el arte floreció con una pureza casi clásica. Las esculturas recuperaron la simetría, los colores volvieron a brillar en los relieves y las tumbas reales fueron talladas con una precisión que rozaba lo celestial. En el Valle de los Reyes, la tumba de Seti es una de las más profundas y elaboradas jamás excavadas. No era una simple morada para el más allá, era una travesía espiritual, un libro tallado en roca, donde cada cámara era un peldaño hacia la eternidad. Pero Seti I no estaba solo en su proyecto. Desde joven, su hijo había estado a su lado, aprendiendo cada ritual, cada maniobra, cada gesto de poder. Ese joven era Ramsés, aún no el grande, aún no el dios de los templos infinitos, pero ya mostraba una energía desbordante, una ambición que parecía desbordar los muros del palacio. Egipto, bajo la sombra de Seti, se preparaba para algo aún más grandioso. El tiempo de los titanes se acercaba. Seti I murió con honor, dejando a su heredero un país en orden, un ejército leal, templos en pie y un nombre respetado. Su legado fue firme, digno y poderoso, pero su hijo, convertiría el poder en leyenda, porque lo que venía ahora no era solo historia, era mito vivo. ¿Quién fue Ramsés II? ¿Cómo alcanzó la gloria y desafió incluso a los dioses? En la siguiente parte, presenciaremos el nacimiento de un faraón inmortal. Prepárate. Lo colosal está por comenzar. Cuando el joven Ramsés ascendió al trono, Egipto ya había sido restaurado por su padre. El país estaba fuerte, unificado, temido, pero Ramsés no se conformó con heredar estabilidad. Él quería algo más: inmortalidad. Desde el primer día, se vio a sí mismo no solo como un rey, sino como un monumento viviente. Cada palabra, cada estatua, cada templo construido era parte de una obra mayor. Su nombre debía atravesar los siglos. Y lo logró. Ramsés II no fue solo un faraón, fue una era en sí mismo. Su reinado duró más de 6 décadas, 66 años marcados por guerra, construcción, diplomacia y propaganda. Desde el principio, Ramsés se presentó como un guerrero nato. Lideró campañas en Canaán, Siria y Nubia, mostrando su poder a todos los vecinos del imperio. La más famosa de esas campañas fue la batalla de Kadesh, donde enfrentó a los hititas. Aunque el resultado fue incierto, Ramsés la presentó como una victoria total. Los relieves de sus templos muestran una épica glorificada. Él solo, sobre su carro, derrotando ejércitos enteros. Pero Ramsés no se limitó al campo de batalla. Fue también un diplomático astuto. Décadas después de Kadesh, firmó con los hititas el primer tratado de paz conocido en la historia de la humanidad. Un documento grabado en piedra y sellado por ambos pueblos. No era solo pragmatismo, era visión. Ramsés entendía que la eternidad no se construía solo con armas, sino también con palabras. Y así tejió alianzas, se casó con una princesa extranjera y consolidó un equilibrio de poder duradero. Su legado arquitectónico desafía toda medida. Mandó a construir el Ramesseum, su templo funerario en Tebas, con estatuas gigantes que rivalizaban con las montañas. Pero su joya más impresionante fue Abu Simbel, excavado en la roca del desierto nubio, donde 4 colosos de más de 20 metros lo muestran sentado como un dios viviente. El templo está orientado con precisión astronómica para que 2 veces al año el sol ilumine su rostro en el interior del santuario. Ningún detalle era casual. Cada piedra hablaba de él.
También restauró templos antiguos, reescribió relieves, añadió su cartucho real sobre obras ajenas. Para Ramsés, el pasado era un lienzo sobre el cual debía proyectar su sombra. Quería ser recordado como el más grande de todos. Incluso sus representaciones multiplicaban su figura. En una misma escena, Ramsés podía aparecer 10, 20 veces, luchando, orando, triunfando. Era omnipresente, inabarcable, absoluto. El pueblo lo veneraba, los artistas lo idealizaban, los enemigos lo temían. Y en su corte, nadie dudaba de su divinidad. En su vida personal, fue igualmente prolífico. Tuvo al menos una docena de esposas, entre ellas la célebre Nefertari, a quien dedicó uno de los templos más bellos jamás construidos. Sus hijos e hijas se contaban por decenas. Una familia numerosa que servía como símbolo de abundancia y continuidad. En las tumbas del Valle de los Reyes, muchos de ellos fueron enterrados con honor. La dinastía Ramsés estaba destinada a perdurar más allá del cuerpo, más allá del tiempo. Pero incluso los colosos se agrietan. Al final de su vida, Ramsés era ya un anciano de rostro arrugado y andar lento, pero seguía reinando. Había enterrado a muchos de sus hijos. Había visto pasar generaciones. Cuando finalmente murió, el país entero tembló, no solo por la pérdida de un rey, sino porque Egipto no conocía otro mundo que no fuera el suyo. Había sido una constante en la vida de su pueblo. Dejaba un vacío tan grande como sus templos. Ramsés se convirtió en eterno, pero el tiempo no se detiene, y tras su muerte, los cimientos comenzaron a resquebrajarse. ¿Podría Egipto sobrevivir sin su gigante? La siguiente parte lo revelará, porque después de la gloria viene la sombra. Cuando el cuerpo embalsamado de Ramsés II fue sellado en su tumba, no solo un hombre era entregado a la eternidad, era un ciclo, era un mundo, era la ilusión de que Egipto podía resistir eternamente a los embates del tiempo. Durante décadas, él había sido el sol que no se apagaba, la voz que resonaba en templos y batallas. Pero la muerte no reconoce coronas, y el imperio que él levantó comenzó, poco a poco, a deshilacharse, sin guerras, sin terremotos, sin profanaciones, solo con el paso inevitable del tiempo. Su hijo, Merneptah, tomó el trono ya anciano, sin el fuego que había incendiado el reinado de su padre. Gobernó con dignidad, pero sin la chispa que mueve montañas. La maquinaria estatal, tan compleja como un templo de columnas infinitas, comenzó a chirriar. Los enemigos externos, que durante décadas habían temido a Egipto, empezaron a probar sus bordes. En el mar, surgieron pueblos errantes, violentos, desconocidos, los pueblos del mar. En las fronteras asiáticas, las alianzas se deshacían. La estabilidad se volvía un espejismo. Mientras tanto, dentro del país, el poder se fragmentaba como una estatuilla antigua. Los templos acumulaban más riquezas que el palacio real. Los sumos sacerdotes de Amón en Tebas hablaban con más autoridad que los faraones. El equilibrio entre corona y clero, cuidadosamente mantenido por generaciones, se inclinaba peligrosamente. La administración se llenó de intrigas, de nombres que duraban apenas unos años. Muchos faraones no dejaron siquiera una tumba digna. Eran sombras de lo que alguna vez fue una estirpe de soles. La economía tampoco escapó al derrumbe. Las cosechas fallaban con más frecuencia. El oro de Nubia no fluía como antes. El comercio se redujo. Las obras públicas se detenían. Y el pueblo, aquel que había servido con devoción bajo Ramsés, empezó a perder la fe. Las tumbas reales fueron saqueadas, algunas incluso por quienes debían protegerlas. La corrupción carcomía la base moral del Estado. El sueño eterno de los faraones era profanado por manos desesperadas. Y sin embargo, en medio de ese declive, algo se mantenía vivo: la memoria. El arte, aunque más pobre, seguía reproduciendo escenas de esplendor. Los relieves aún mostraban al faraón derrotando enemigos.
Los textos insistían en que el Ma'at, el orden sagrado, se preservaba. Era como un espejismo sostenido por el recuerdo de lo que alguna vez fue. Egipto, como un anciano vestido con túnicas de oro, caminaba con dignidad hacia la decadencia, fingiendo que todo seguía igual. Hacia finales del Reino Nuevo, los reyes ya no gobernaban todo Egipto. El Alto Egipto estaba controlado por los sacerdotes de Amón. El Bajo Egipto se volvía cada vez más autónomo. El país estaba fragmentado, no oficialmente, pero sí en espíritu. El faraón era ahora más símbolo que autoridad. Y cuando los pueblos del mar atacaron en masa, ni siquiera la voluntad de hierro de Ramsés III, uno de los últimos grandes reyes, pudo revertir el curso del destino. La dinastía 20 se extinguió entre conspiraciones palaciegas, asesinatos y usurpaciones. La tierra de Horus y Osiris se quedaba sin herederos legítimos, sin unidad, sin rumbo. Pero Egipto no muere, solo se transforma, porque incluso en su hora más oscura, su historia seguía latiendo. Algo profundo, ancestral, se negaba a desaparecer. ¿Quién tomaría ahora el control? ¿Qué fuerzas emergían del caos? En la siguiente parte, una nueva era comienza, no de faraones, sino de señores del clero. La historia aún tiene mucho por revelar. El Nilo seguía su curso, inmutable, sereno, como si no quisiera mirar el desorden que crecía a sus orillas. Las piedras de los templos aún cantaban antiguos himnos, pero los ecos se perdían en pasillos vacíos. Egipto había sobrevivido a tormentas peores, pero esta no era una invasión externa, ni una guerra devastadora. Era algo más lento, más doloroso, la pérdida de sí mismo. Con el fin de la dinastía 20, comenzó lo que los historiadores llamarían el tercer período intermedio. Para los egipcios, era simplemente el tiempo del desgarramiento. Ya no había un único Egipto. En el norte, Tanis albergaba reyes que se hacían llamar faraones, descendientes simbólicos de Ramsés. Gobernaban el delta, controlaban las rutas del Mediterráneo, intentaban mantener las formas. En el sur, sin embargo, Tebas había tomado otro camino. Allí, el sumo sacerdote de Amón no era solo un servidor del templo, era el auténtico gobernante. Vestía túnicas sagradas, pero tomaba decisiones políticas. Administraba tributos, organizaba ejércitos, mandaba más que el propio rey del norte. Estos sacerdotes reyes no se coronaban con la doble corona. No necesitaban títulos grandilocuentes. Su poder estaba arraigado en la devoción popular, en el temor reverencial que aún inspiraba el dios Amón. Gobernaban con sabiduría, sí, pero también con cálculo. Crearon linajes dentro del clero, donde el título de sumo sacerdote de Amón se heredaba como un trono. Tebas se volvió un estado teocrático dentro del estado, y Egipto, un rompecabezas de identidades fragmentadas. En Tanis, los reyes de la dinastía 21 intentaban mantener la dignidad faraónica. Enterraban a sus muertos con fasto, patrocinaban obras públicas, restauraban templos, pero algo faltaba: el aura de divinidad, el esplendor imperial, la unidad espiritual, se habían desvanecido. La figura del faraón ya no inspiraba asombro. Era un título más entre muchos. Incluso sus tumbas, escondidas y sencillas, mostraban la humildad de los nuevos tiempos. La grandeza, ahora, era patrimonio del recuerdo. Sin embargo, Egipto aún respiraba. El arte, aunque más modesto, seguía produciendo belleza. Las escuelas de escribas persistían. Las creencias religiosas no se habían quebrado. El pueblo seguía enterrando a sus muertos con los rituales antiguos. Las oraciones aún invocaban a Osiris, a Isis, a Horus. Era como si la cultura se aferrara a sí misma, resistiendo al desorden desde lo profundo. Una civilización que, aunque dividida por fuera, aún soñaba con su unidad interna. El panorama se volvió más complejo cuando dinastías libias comenzaron a instalarse en el delta. Estos pueblos del oeste, que antes habían sido enemigos, ahora eran parte del poder.
Adoptaban nombres egipcios, aprendían los rituales, levantaban templos, pero también traían costumbres nuevas, jerarquías distintas, estructuras tribales. El Egipto que emergía no era ni imperial ni puro, era híbrido, múltiple, contradictorio. Una civilización intentando reconstituirse con piezas que ya no encajaban del todo. Y sin embargo, como una llama que se niega a apagarse, el espíritu egipcio persistía. Las luchas internas, las interferencias extranjeras, la pérdida de centralidad, todo parecía anunciar el fin. Pero el fin no llegaba, porque Egipto, incluso roto, seguía siendo Egipto, un país de templos, de símbolos, de ritos que desafiaban la lógica del tiempo. Pero ¿cuánto más podía resistir? ¿Podía la fe mantener unido lo que la política dividía? En la siguiente parte, nuevas fuerzas surgirán del sur, un reino olvidado, una sangre antigua y una corona inesperada. El viento que soplaba desde Nubia no traía solo arena, traía memoria. Durante siglos, los egipcios habían mirado hacia el sur con una mezcla de desprecio y necesidad. Nubia era el país del oro, de los guerreros morenos, de los templos construidos a imagen del valle del Nilo. Pero también era tierra conquistada, subordinada, lejana. Sin embargo, mientras Egipto se desmembraba entre clérigos y reyesuelos, Nubia guardaba silencio, observaba, esperaba. Y cuando llegó el momento, habló con voz de trono. El reino de Kush, con capital en Napata, no era una sombra de Egipto, era un reflejo poderoso, una versión más joven y devota. Sus reyes no solo adoptaron los símbolos egipcios, los veneraron. Construyeron templos a Amón, escribieron en jeroglíficos, aprendieron la lengua del Nilo, pero también conservaban lo suyo, una energía distinta, una fuerza casi primitiva, un fuego antiguo. Cuando el caos del tercer período intermedio alcanzó su punto más frágil, los cushitas supieron que el momento había llegado, no para invadir, sino para restaurar. El primero en moverse fue Kashta, que penetró suavemente hasta Tebas. No necesitó violencia, solo presencia. El clero de Amón, debilitado y nostálgico de una autoridad firme, aceptó su poder como si respondiera a una profecía. Su hijo, Pille, fue más allá. Cruzó el desierto con sus ejércitos, derrotó a los señores del delta, tomó ciudad tras ciudad, y no lo hizo con rabia, lo hizo con devoción. En cada templo que entraba, ofrecía incienso, hacía sacrificios, escribía himnos. No era un conquistador, era un redentor. Pille se proclamó faraón de las dos tierras, fundando la dinastía 2015. Era un hombre negro, con rostro ancho, barba trenzada y mirada profunda. Su trono era egipcio, pero su espíritu venía del sur. No pretendía destruir nada, quería curar. Su reinado, aunque breve, fue como un bálsamo sobre un cuerpo desgarrado. Restauró el culto, consolidó la administración, respetó las antiguas formas. Y tras él, sus descendientes continuarían su misión. Shabaka, Taharka, Tanutamani, nombres que durante años dominaron el trono de los faraones. Taharka, en particular, sería el más recordado. Bajo su mando, Egipto conoció un breve renacimiento. Se levantaron templos en Karnak, se reconstruyeron avenidas sagradas, se restauraron textos perdidos. Fue un mecenas, un devoto, un líder militar. Luchó contra invasores asirios que amenazaban desde el este y defendió la frontera como un león. Pero también fue víctima de las nuevas realidades geopolíticas. El mundo cambiaba. El poder ya no era exclusivamente del Nilo, y los imperios de Asia se volvían cada vez más ambiciosos. Finalmente, los asirios avanzaron con brutalidad, saquearon Tebas, impusieron vasallos, y los faraones negros fueron empujados de regreso a Nubia. No cayeron derrotados, se retiraron con dignidad. Desde Napata, seguirían reinando durante generaciones, aferrados a sus templos y sus ancestros. Pero su paso por Egipto quedaría grabado para siempre
como un momento insólito, cuando el sur iluminó al norte, cuando los herederos lejanos devolvieron a Egipto una parte de su alma. Mucho después, historiadores intentarían silenciar o minimizar su legado, pero los templos hablan, las inscripciones resisten, y en ellas los faraones negros aún caminan, orgullosos, entre columnas eternas, pero los vientos del este aún no habían dicho su última palabra, porque tras los cushitas vendrían los persas, y con ellos un nuevo tipo de imperio. ¿Qué ocurre cuando Egipto ya no es el centro, sino una provincia más? Lo veremos en la siguiente parte. El desierto ya no era frontera, era puerta abierta. Por siglos, Egipto había resistido oleadas de invasores, absorbido influencias, adaptado lenguas y costumbres. Pero algo estaba cambiando. Ya no era el centro del mundo conocido. Era una joya codiciada por imperios jóvenes, hambrientos, organizados con una lógica distinta. Desde el corazón de Asia, los persas extendían sus brazos sobre Mesopotamia, Anatolia, el Levante, y Egipto era el siguiente objetivo, no como enemigo, sino como trofeo, porque dominar Egipto era, ante los ojos del mundo antiguo, poseer el alma de la civilización. La primera conquista llegó con Cambises II, hijo del gran Ciro, en el año 525 a.C. Tras una campaña rápida y contundente, entró en Egipto y tomó Menfis. El último faraón indígena, Psamético III, fue derrotado. La resistencia fue mínima. El país estaba dividido, fatigado por luchas internas, sin una visión unificadora. Cambises no destruyó templos ni quemó ciudades. Al contrario, adoptó el título de faraón, ofreció sacrificios a los dioses locales y se presentó como heredero legítimo de los faraones pasados. Pero no era egipcio, y todos lo sabían. El dominio persa no fue brutal, pero sí sistemático. Egipto fue incorporado como satrapía dentro del gigantesco imperio aqueménida. Administradores foráneos impusieron nuevas leyes, nuevos tributos, nuevos calendarios. Los templos siguieron funcionando. Los rituales no se interrumpieron, pero el trono ya no era egipcio. Era una silla lejana, en Susa o Persépolis, donde el destino del Nilo se decidía. La independencia no fue abolida con violencia, fue disuelta en la burocracia. El faraón ya no estaba en el templo, sino en otro continente. Aún así, el espíritu de resistencia no murió. Varios levantamientos marcaron estas décadas. Sacerdotes, generales, nobles locales conspiraban en secreto, esperando el momento propicio. Algunos lograron breves restauraciones de poder nativo, como en el reinado de Amirtaeus o Nectanebo, quienes soñaron con devolverle a Egipto su soberanía. Pero los persas, con su inmenso ejército y su red de espionaje, siempre volvían. Cada intento de liberación era respondido con fuerza redoblada. Era una lucha de desgaste, no de gloria. El arte y la religión, sin embargo, persistían. Los templos se seguían construyendo. En Déndera, Esna, Edfu, se tallaban relieves con los mismos dioses, las mismas plegarias, los mismos himnos de tiempos antiguos. El pueblo, aunque sometido, mantenía viva su memoria cultural. Las festividades religiosas seguían atrayendo multitudes. El calendario agrícola aún regía la vida cotidiana. Era como si, debajo del yugo extranjero, Egipto se aferrara a su identidad con más fuerza que nunca. Y aunque los persas respetaban ciertos aspectos de la cultura local, también imponían su lógica imperial. Las rutas comerciales eran desviadas hacia intereses asiáticos. Los recursos fluían hacia palacios lejanos. Egipto era ahora periferia, y con cada año que pasaba, la generación que recordaba la independencia moría. Lo que quedaba era nostalgia. Y una pregunta sin respuesta. ¿Volvería Egipto a gobernarse a sí mismo alguna vez? Pero la historia, caprichosa y cíclica, tenía reservada una sorpresa, porque desde el oeste un nuevo viento comenzaba a soplar. Más joven,
más veloz, más implacable. Era griego y traía consigo no solo un ejército, sino una visión del mundo completamente distinta. Una visión que cambiaría para siempre el rostro del Nilo. ¿Quién era ese joven extranjero que conquistaría no solo Egipto, sino medio mundo? ¿Y qué haría con la herencia de los faraones? La siguiente parte nos llevará al encuentro entre dos mundos, el heleno y el egipcio. No te lo pierdas. El desierto había sido cruzado muchas veces, pero nunca con tanta velocidad. Desde Macedonia, un joven de mirada ardiente avanzaba como una tormenta. Su nombre era Alejandro. Había derrotado a los persas, sometido ciudades legendarias y llevado su ejército hasta los confines del mundo conocido. Pero cuando llegó a Egipto, no encontró resistencia. Lo esperaban, lo deseaban, porque, después de siglos de dominio extranjero, el pueblo egipcio miraba en él no a un invasor, sino a un libertador, y él, con astucia, se presentó como tal. Era el año 332 a.C. Cuando Alejandro cruzó el Nilo, no lo hizo con arrogancia. Visitó los templos, ofreció incienso a los dioses, consultó a los oráculos, viajó hasta el oasis de Sigua, en el corazón del desierto, donde el oráculo de Amón, el mismo que los faraones consultaban desde tiempos remotos, lo proclamó Hijo del Dios. No fue un gesto simbólico. Alejandro lo creyó, y Egipto también. Así, sin una batalla, sin derramar sangre, se convirtió en faraón, un extranjero, sí, pero ungido por los mismos dioses que gobernaban desde milenios atrás. Su paso por Egipto fue breve, pero profundo. Fundó una ciudad en la costa norte, Alejandría. No fue una construcción impulsiva, sino una visión, trazada con regla y compás, planeada como capital del saber, del comercio y del poder. El puerto conectaría Egipto con el Mediterráneo. Las avenidas se cruzarían como una red de ideas. Los templos y palacios elevarían su nombre más allá del tiempo. Alejandro no necesitaba pirámides. Su legado sería una ciudad viva, palpitante, pensada para la eternidad. Alejandría creció rápido, atrayendo sabios, artistas, arquitectos. Era un cruce de mundos, egipcio, griego, oriental. Las estatuas de Isis compartían espacio con las de Atenea. Los papiros de los escribas antiguos descansaban junto a tratados filosóficos de Platón. El aire mismo parecía mezclar lenguas. Y aunque Alejandro partiría pronto hacia nuevas conquistas, Asia, la India, el horizonte inalcanzable, dejó atrás algo más que un nombre. Dejó una puerta abierta entre civilizaciones. Cuando murió en Babilonia, con apenas 32 años, su imperio quedó sin dueño claro. Sus generales, los diádocos, se disputaron cada fragmento como chacales alrededor de un cuerpo glorioso. Egipto cayó en manos de uno de ellos, Ptolomeo, su compañero de infancia, su general de confianza. No se proclamó rey de inmediato. Esperó, calculó, y cuando el momento llegó, se hizo coronar como faraón, dando inicio a una nueva dinastía, los Lágidas o Ptolomeos, griegos de sangre, pero egipcios por convicción política. Los Ptolomeos continuarían el legado de Alejandro con fervor. No abolieron las tradiciones egipcias, las adoptaron. Se hicieron enterrar como faraones, rindieron culto a los dioses antiguos, hablaron en jeroglíficos desde las paredes de los templos, pero también trajeron su mundo, la filosofía, el teatro, el racionalismo, la ciencia. Alejandría se convirtió en la capital intelectual del mundo antiguo. En sus bibliotecas se guardaban decenas de miles de textos. En sus aulas se enseñaban matemáticas, medicina, astronomía. Era una ciudad de luz en un mundo aún envuelto en sombras. Y sin embargo, esta nueva luz no borraba del todo las sombras del pasado. Los campesinos del Alto Egipto seguían rezando a Amón, a Osiris, como siempre. La distancia entre el pueblo y los nuevos soberanos, aunque respetuosos, nunca se cerró del todo. Egipto era ahora un cruce de caminos, un territorio de traducciones, pero su alma
seguía siendo antigua, seguía esperando algo, o a alguien. ¿Quién sería la última en portar esa corona bicentenaria? ¿Cómo terminaría esta dinastía griega que soñó con eternizar a Alejandro? En la siguiente parte, los ojos del mundo se posarán sobre una reina. Su nombre, Cleopatra. Su destino cambiaría la historia. Las aguas del Nilo habían visto pasar dioses, reyes y conquistadores, pero nunca una figura como ella. Cleopatra no nació como un mito, sino como una mujer. Ni fue la más bella, ni la más fuerte. Fue, en cambio, la más lúcida, la última de una dinastía fatigada, rodeada de intrigas, envuelta en decadencia, pero también la única capaz de hablarle al pasado egipcio con reverencia y al mundo romano con audacia. Era descendiente de Ptolomeo, sí, pero hablaba egipcio, adoraba a Isis y comprendía la magia de ser símbolo. Cuando subió al trono, Egipto ya no era un imperio. Era un satélite brillante en un cielo dominado por Roma. El país aún tenía templos, bibliotecas, riqueza, pero su autonomía pendía de alianzas frágiles. Su padre, Ptolomeo II, había comprado su trono con oro y humillaciones. Cleopatra heredó ese escenario con apenas 18 años, y desde el inicio comprendió que no bastaba con reinar, había que sobrevivir. El juego ya no era entre dioses y hombres, era entre potencias, ejércitos y diplomacia. En medio de disputas familiares, incluido un hermano esposo que buscaba silenciarla, Cleopatra fue desterrada de Alejandría, pero no se resignó. Desde el exilio, organizó sus fuerzas, esperó el momento y lo encontró en un barco, el de Julio César. El romano había llegado a Egipto para sofocar el conflicto dinástico. Ella lo sedujo no con su cuerpo, sino con su mente. Se presentó envuelta en una alfombra, sí, pero desplegó mucho más que sensualidad. Desplegó inteligencia, cultura, estrategia. César la reconoció como reina y aliada. Juntos reconstruyeron su poder. Cleopatra volvió al trono, consolidó su autoridad. Tuvo un hijo con el general más poderoso del mundo. No era amor de novela, era alianza de Estado. Con César, Egipto recobró relevancia. Alejandría se convirtió en nudo vital del comercio y la política mediterránea. Pero cuando César fue asesinado en Roma, todo tembló. Su heredero, Octavio, y su general, Marco Antonio, se enfrentaron por el control de la República. Y Cleopatra, de nuevo, eligió, esta vez, al lado del corazón. Marco Antonio y Cleopatra fueron más que amantes, fueron un proyecto político. Unidos por pasión, sí, pero también por un ideal común. Soñaban con un imperio oriental, con Alejandría como capital del mundo. Tuvieron hijos, realizaron campañas, proclamaron reyes. En Roma, eso fue visto como traición. Octavio declaró la guerra, y la batalla de Accio, en el 31 a.C., selló el destino de ambos. Derrotados, regresaron a Egipto. Marco Antonio se quitó la vida, y Cleopatra preparó su final. No se suicidó por amor, lo hizo por dignidad. Negarse a ser llevada encadenada a Roma, negarse a ver a Egipto convertido en trofeo. En sus aposentos, rodeada de oro, perfumes y símbolos ancestrales, se dejó morder, según la leyenda, por una cobra, la Uraeus, la misma que adornaba la frente de los faraones. Su muerte no fue derrota, fue acto final de una civilización que no quiso arrodillarse. Cleopatra se convirtió en mito, y con ella, Egipto cerró su último capítulo como reino independiente. Tras su muerte, Egipto fue absorbido por Roma. Ya no habría más faraones, ya no habría más coronas dobles, solo ruinas, recuerdos y el murmullo eterno del Nilo. Pero en la memoria del mundo, Cleopatra permanecería como algo más que una reina, como la última chispa de un fuego sagrado que había ardido durante 3000 años. Pero ¿qué quedó después? ¿Cómo vivió Egipto bajo Roma? ¿Y cómo sus templos resistieron el paso de los siglos? La siguiente parte nos guiará por la herencia eterna del país de los faraones, porque aunque el trono cayó, la historia
apenas comenzaba. La corona había caído, pero el Nilo seguía fluyendo. Las estatuas permanecían de pie. Los sacerdotes aún entonaban himnos al amanecer. Egipto, aunque convertido en provincia del vasto imperio romano, no desapareció, mutó, se replegó en su alma más antigua. El año 30 a.C. marcaba el inicio de una nueva etapa, el Egipto romano. Ya no habría faraones, pero sí prefectos. Ya no habría tronos sagrados, pero sí legiones. Roma dominaba el territorio, pero aún no comprendía del todo lo que había conquistado. Para los emperadores romanos, Egipto era algo más que una provincia. Era un símbolo, tierra fértil, rica en grano, clave para la estabilidad económica del imperio, pero también un lugar mágico, esotérico, envuelto en una antigüedad que desbordaba comprensión. Augusto, el vencedor de Cleopatra, no destruyó sus templos. Al contrario, los protegió. Asumió el título de faraón ante el clero egipcio. Una máscara diplomática, sí, pero también un reconocimiento tácito. Aquí las reglas eran distintas. Aquí, el tiempo tenía otro ritmo. Los templos continuaron su actividad. En Dendera, en Kom Ombo, en Esna, los relieves siguieron tallándose. Los dioses eran los mismos. Horus aún alzaba su lanza. Isis aún lloraba por Osiris. La arquitectura sagrada se volvió más densa, más simbólica, como si intentara defenderse del mundo exterior. Se construyeron salas hipóstilas, como bosques de piedra. Los rituales siguieron desarrollándose según calendarios ancestrales. Para el pueblo, poco había cambiado, pero en las sombras, algo se movía. Un nuevo aire, más sutil que las legiones, más profundo que el mármol romano, porque con los romanos también llegaron nuevas ideas, nuevas religiones, nuevas filosofías. Egipto se convirtió en un crisol espiritual. En Alejandría, la joya del mundo antiguo, convivían escuelas griegas, cultos orientales, astrología caldea y las primeras comunidades judías organizadas fuera de Jerusalén. La Biblioteca de Alejandría, aún viva en esta etapa, era un templo del saber que desafiaba la ignorancia. En sus salas se debatía sobre el alma, el universo, el destino, y entre sus muros, en silencio, una nueva voz empezaba a susurrar: el cristianismo. Los primeros cristianos egipcios fueron discretos, pero tenaces. Se reunían en casas, en criptas, en márgenes olvidados. No querían templos, ni estatuas, solo la palabra. Roma los persiguió, pero no pudo extinguirlos. El mensaje se expandió. En poco más de 3 siglos, se transformaría en la religión dominante. Y cuando el emperador Constantino se convirtiera al cristianismo, la balanza cambiaría. Los templos, una vez centro del universo, se volverían ajenos. Sus dioses, silencios. La resistencia fue lenta, pero inevitable. En Filé, en Elefantina, aún en el siglo IV d.C., los sacerdotes seguían encendiendo el incienso como si nada hubiese cambiado. El templo de Isis, en Filé, fue el último en cerrarse. Hasta el año 537 d.C., más de 500 años después de la caída de Cleopatra, se realizaron allí los antiguos rituales. Pero Roma, ya cristianizada, ya bizantina, no podía permitirlo. El decreto llegó, y con él, el silencio definitivo. Las puertas se sellaron, las estatuas fueron tapadas, y el Egipto faraónico, que había durado más de 3 milenios, se convirtió en recuerdo. Pero no todo fue borrado. Las columnas resistieron al tiempo. Los papiros escondidos sobrevivieron en tumbas y bibliotecas. El idioma egipcio evolucionó, transformándose en copto, y en las leyendas, Isis y Osiris se fundieron con nuevos santos. Egipto no murió, se escondió en los pliegues de una nueva fe, de una nueva lengua, de un nuevo imperio. Como el río que se divide para seguir fluyendo, la civilización más antigua del mundo encontraba otra forma de existir. Pero, ¿cómo resurgiría su voz? ¿Quién descifraría sus misterios?
El Nilo aguardaba dormido, hasta que una piedra reveló su secreto. La siguiente parte será el umbral entre el olvido y la revelación. Durante siglos, el antiguo Egipto fue un enigma envuelto en ruinas. Los templos cubiertos de arena, los obeliscos partidos, los jeroglíficos tallados en las paredes como ecos de un idioma muerto. Europa, obsesionada con Grecia y Roma, veía en Egipto poco más que una sombra exótica, un misterio hermoso, pero incomprensible. Nadie sabía leer los signos, nadie podía revivir a los faraones. Las tumbas eran saqueadas, los relieves admirados, pero sus voces seguían mudas. Hasta que un día, por accidente, el velo se rasgó. Era 1799. Las tropas de Napoleón, en su expedición militar a Egipto, excavaban en las cercanías de un fuerte otomano en la localidad de Rosetta. Entre los escombros, un soldado encontró una losa negra, tallada con 3 tipos de escritura: jeroglífico, demótico y griego antiguo. Era una proclama del rey Ptolomeo V, pero su importancia iba mucho más allá del contenido. Esa piedra, sin que nadie lo supiera aún, sería la llave para abrir la puerta cerrada durante más de 1000 años, la puerta del idioma perdido. Napoleón comprendió de inmediato el valor simbólico del hallazgo. Ordenó que se protegiera, se copiara, se estudiara. Pero cuando Francia fue derrotada por los británicos, la piedra pasó a manos inglesas como parte del botín de guerra. Desde entonces, sería conocida como la Piedra de Rosetta. Llevada al Museo Británico, atrajo a eruditos de toda Europa. Los mejores lingüistas se arremolinaron en torno a sus inscripciones, intentando descifrar la lengua sagrada de los faraones. Un rompecabezas de siglos aguardaba ser resuelto. El desafío era inmenso. Aunque el griego era comprensible, los jeroglíficos se resistían a toda lógica conocida. Algunos creían que eran símbolos mágicos. Otros los veían como imágenes puramente decorativas. Fue un joven francés, autodidacta y obsesivo, quien se atrevió a ir más allá: Jean-François Champollion. Desde niño, se había fascinado con Egipto. Aprendió latín, griego, copto. Soñaba con leer los nombres de los dioses en las piedras. Y cuando tuvo en sus manos las copias de la piedra, no descansó hasta comprenderlas. Champollion entendió lo esencial. Los jeroglíficos no eran solo dibujos, sino una mezcla de sonidos, ideas y símbolos. Algunas figuras representaban sílabas, otras conceptos, otras nombres. En 1822 logró descifrar el primer nombre real: Ramsés. Fue como una resurrección. Por primera vez en más de un milenio, un faraón hablaba de nuevo. Las paredes de los templos ya no eran muros mudos, eran bibliotecas, crónicas, canciones, oraciones. El pasado egipcio, sellado bajo códigos sagrados, abría los ojos. La egiptología nacía con ese acto. A partir de ahí, una nueva generación de arqueólogos, lingüistas, artistas y aventureros se lanzó a las arenas del Nilo. Redescubrieron tumbas, estudiaron momias, tradujeron papiros. Los dioses volvieron a ser invocados. Las historias de Horus, Set, Isis y Osiris renacieron. Las tumbas reales dejaron de ser cavernas oscuras para convertirse en escenarios narrativos. Cada símbolo recobró su sentido. Egipto ya no era un decorado. Volvía a ser una civilización viva en la memoria del mundo. La piedra de Rosetta no fue solo una clave lingüística. Fue un puente entre el presente y un pasado que se creía perdido. Una grieta en el muro del olvido. Gracias a ella, los faraones hablaron de nuevo. Y Egipto, tras siglos de silencio, recuperó su voz. No como imperio, sino como legado. No como potencia, sino como alma. Pero aún faltaba una revelación. Algo enterrado bajo capas de tiempo. Una tumba que, cuando se abriera, cambiaría el rostro del Egipto moderno y la historia de la arqueología. En la siguiente parte, el Valle Dormido volverá a latir. Durante siglos, el Valle de los Reyes había sido saqueado, profanado, escarbado hasta el hartazgo.
Se decía que todas las tumbas quedaban habían nada sido por descubrir, que los secretos estaban agotados. Pero un inglés obstinado, paciente como el Nilo mismo, pensaba lo contrario. Su nombre era Howard Carter, y mientras otros arqueólogos buscaban glorias fáciles en los grandes templos, él se concentraba en un nombre casi olvidado: Tutankamón, un faraón joven, sin hazañas registradas, casi invisible en los anales de la historia. Pero Carter intuía que su tumba aún dormía intacta. El financiamiento llegó de la mano de Lord Carnarvon, un noble británico fascinado por Egipto. Año tras año, entre arena y frustraciones, Carter excavó el valle sin hallar lo que buscaba. Muchos lo consideraron un excéntrico, un iluso. Pero en noviembre de 1922, el destino le dio la razón. Un escalón, apenas asomando bajo los escombros, lo condujo a una puerta sellada. En ella, un cartucho real, el nombre de Tutankamón. El corazón del arqueólogo latía como un tambor antiguo. Había llegado. Cuando por fin rompió el muro interior y asomó una lámpara, Carter vio lo que describió como maravillas en todos lados: estatuas de ébano y oro, carros ceremoniales, camas con forma de animales sagrados, cofres tallados, vasos canopos, perfumes aún perfumando, flores secas, arcos, joyas y más allá, un santuario dorado. Dentro de él, un sarcófago, y dentro del sarcófago, el cuerpo de un rey adolescente, cubierto con una máscara que parecía tallada por los dioses mismos. El mundo contuvo la respiración. La tumba de Tutankamón no era la más grande ni la más rica, pero era la única prácticamente intacta. Sellada durante más de 3000 años, contenía no solo objetos, contenía tiempo puro. Era como si el Egipto faraónico se hubiera encapsulado allí, esperando el momento justo para hablar. Cada objeto, cada inscripción, cada amuleto revelaba una parte de la vida, la muerte y las creencias de una civilización. Era la mayor cápsula cultural jamás hallada. Y Tutankamón, olvidado por siglos, se convirtió en leyenda. El hallazgo causó furor mundial. Periódicos de todos los continentes narraban cada descubrimiento. Exposiciones itinerantes llevaron las réplicas del tesoro a millones. La máscara funeraria del faraón niño se volvió un ícono global. Su rostro sereno, con ojos almendrados y barba postiza, se convirtió en la imagen por excelencia del antiguo Egipto. Incluso surgió la leyenda de una maldición, alimentada por la muerte repentina de Lord Carnarvon poco después del descubrimiento. Superstición o no, el mito se selló, pero lo más importante no fue el oro, fue lo invisible, el poder de reconectar, de traer a la superficie el alma de un Egipto que muchos creían sepultado para siempre. Gracias a Tutankamón, las nuevas generaciones se fascinaron con la historia, el arte, la religión y la humanidad de los antiguos egipcios. El joven rey, que apenas había gobernado, se convirtió en embajador eterno de su pueblo, un símbolo inmortal, no por lo que hizo, sino por lo que representó. Su tumba sigue siendo estudiada hasta hoy. Los objetos aún revelan secretos. El análisis de su cuerpo mostró enfermedades, deformaciones, una vida corta y dolorosa. Pero nada de eso opaca su legado, porque Tutankamón nos enseñó que incluso lo pequeño puede contener lo infinito, que incluso el olvido puede ser vencido. Y si su tumba abrió las puertas del pasado, ¿cómo se preserva hoy ese legado? ¿Qué hace Egipto, el moderno, con el peso de su eternidad? La siguiente parte nos guiará al presente, donde el pasado aún respira. El sol sigue naciendo sobre el Nilo, como lo ha hecho durante milenios, pero ahora, entre las palmeras y los campos de caña, también hay carreteras, teléfonos móviles y antenas. Egipto ya no es un imperio, es una nación, moderna, compleja, llena de desafíos. Y sin embargo, sigue siendo Egipto. Cada piedra del desierto, cada columna caída, cada pintura en un sarcófago es parte de su pulso. Aquí, el pasado no es ruina, es identidad.
Y la historia no está encerrada en museos. Camina por las calles, se mezcla con el polvo, se escucha en los rezos. Los egipcios de hoy viven entre dos tiempos. Uno, rápido y frenético, de ciudades superpobladas, mercados caóticos y política cambiante. Otro, antiguo, invisible, que se filtra por las grietas de la vida cotidiana. En Luxor, en Asuán, en Memphis, las aldeas rurales están construidas sobre templos antiguos. Los niños juegan entre columnas caídas. Los ancianos recuerdan leyendas de faraones como si fuesen antepasados directos. No es romanticismo, es continuidad. El Egipto moderno no ha olvidado de dónde viene. Lo lleva en la piel. Durante el siglo XX y el XXI, el país emprendió un gigantesco esfuerzo por proteger su patrimonio. Se restauraron monumentos, se rediseñaron museos, se excavaron sitios aún vírgenes. El traslado del templo de Abu Simbel, piedra por piedra, para salvarlo del embalse de Asuán, fue una hazaña de ingeniería y amor cultural. La creación del Gran Museo Egipcio, a las puertas de las pirámides, promete ser un faro del conocimiento arqueológico. No es solo turismo, es memoria activa, pero no todo es luz. El tráfico ilegal de antigüedades, la pobreza en regiones rurales, la falta de educación histórica en ciertos sectores amenazan esa herencia. Las revoluciones políticas, las tensiones religiosas, los intereses económicos, todo interfiere. Egipto lucha cada día por equilibrar su presente con su eternidad. Hay quienes ven las ruinas como cargas, otros como tesoros. Entre ellos emergen los verdaderos guardianes del tiempo, arqueólogos, restauradores, docentes, ciudadanos que entienden que preservar no es mirar atrás, es mirar dentro. El turismo es vital. Millones de personas viajan cada año para ver con sus propios ojos lo que antes solo existía en libros. Los templos de Karnak, las pirámides de Giza, el Valle de los Reyes. Pero esa avalancha también requiere gestión. El equilibrio entre mostrar y proteger, entre explotar y conservar, es frágil. Egipto camina por una cuerda tensa, intentando que su gloria no se convierta en espectáculo vacío. Y sin embargo, a pesar de todo, algo se mantiene firme: la emoción. Quien pisa esta tierra no la olvida. En los rostros de los egipcios de hoy hay algo milenario, no por los rasgos, sino por la mirada. Una mezcla de orgullo y resignación, de arraigo y resistencia. Saben que su país es único, que debajo de cada ciudad hay otra, y otra, y otra más, que son herederos de lo imposible, y que su misión, aunque no siempre lo digan, es cuidar ese fuego antiguo para que no se extinga. Porque Egipto no es solo pasado, es presente que respira historia. Pero, ¿cómo se conecta ese presente con el mundo? ¿Qué papel juega Egipto en la conciencia colectiva global? La siguiente parte explorará el impacto de esta civilización eterna en nuestras artes, nuestras creencias y nuestros sueños. El antiguo Egipto no se quedó en el desierto. Cruzó océanos, atravesó siglos, se coló en vitrinas, bibliotecas, tatuajes, cómics, videojuegos. Se hizo imagen, ícono, tendencia. Desde el siglo XIX, cuando los primeros viajeros regresaban a Europa con relatos de obeliscos y momias, hasta la era digital de hoy, Egipto ha fascinado al mundo como ninguna otra civilización. Pero no solo por sus logros históricos. Fascina porque representa algo más profundo: el misterio, la eternidad, la belleza perdida. Egipto no es solo historia, es mito moderno. Después del descubrimiento de la piedra de Rosetta y la tumba de Tutankamón, una ola de egiptomanía inundó Occidente. París, Londres, Viena, todas querían una parte del Nilo. Se diseñaron edificios con columnas lotiformes. Se crearon muebles inspirados en los sarcófagos. Se vendieron perfumes con nombres como Isis o Cleopatra. Las momias se exhibían en fiestas privadas. Era una obsesión disfrazada de elegancia. Y en su centro,
la idea de que el Egipto antiguo era más que una civilización. Era una puerta hacia lo sagrado. El cine no tardó en apropiarse de esa puerta. Desde los años 30, con Boris Karloff envuelto en vendas, hasta los colosos digitales del siglo XXI, Egipto ha sido escenario y protagonista. Las pirámides, siempre envueltas en neblina. Los faraones, entre la arrogancia y la tragedia. Las reinas, seductoras eternas. Hollywood convirtió los jeroglíficos en conjuros y a los dioses en supervillanos. ¿Exageró? Sí, pero también inmortalizó. Gracias al cine, millones conocieron palabras como Ra, Anubis, Osiris, sin necesidad de abrir un libro. La música también bebió de ese río simbólico. En portadas de discos, videoclips, letras, artistas pop, bandas de rock progresivo, músicos electrónicos, todos buscaron en Egipto un eco antiguo para sus sonidos modernos. La moda hizo lo propio. Desde los flecos y collares al estilo Nefertiti hasta estampados inspirados en relieves funerarios, la estética egipcia se convirtió en sinónimo de elegancia misteriosa. El eyeliner negro, las serpientes doradas, los brazaletes en espiral, signos que cruzaron el tiempo con una facilidad asombrosa. Y en medio de todo eso, el turismo cultural. Millones de personas se sienten atraídas no solo por la historia, sino por la emoción de tocar lo intocable, de caminar donde caminó Ramsés, de mirar al cielo donde los sacerdotes esperaban las estrellas. Muchos llegan buscando respuestas, otros solo fotos, pero todos, sin saberlo, participan de un ritual moderno, el del reencuentro con lo antiguo, porque Egipto, más que un destino, es un espejo, uno que nos obliga a preguntarnos de dónde venimos y qué queremos recordar. Internet, en los últimos años, ha amplificado la egiptomanía. Memes de faraones, cuentas dedicadas a reconstrucciones digitales, documentales en streaming, videojuegos con aventuras ambientadas entre tumbas y pirámides. El pasado se gamifica, se comparte, se transforma en experiencia, y aunque muchas veces se distorsiona, también se democratiza. Lo que antes estaba en manos de eruditos, hoy está al alcance de cualquier niño con un celular. Y en cada clic, el eco del antiguo Egipto se reescribe una vez más. Pero más allá de la moda, ¿qué queda? ¿Qué hemos aprendido realmente de esta civilización milenaria? ¿Qué legado nos dejó más allá del oro y las piedras? En la siguiente parte, viajaremos al corazón espiritual del Nilo, a la sabiduría que aún susurra entre los dioses. Mucho antes de que Grecia levantara sus escuelas, mucho antes de que Roma codificara sus leyes, los egipcios ya reflexionaban sobre la muerte, la justicia, el alma, el universo. Su legado no solo está en las pirámides o los obeliscos, está, sobre todo, en su pensamiento, en su forma de mirar el mundo. Porque Egipto no solo construyó templos, construyó una cosmovisión, una filosofía envuelta en mitos, en símbolos, en rituales, pero viva, palpitante, profunda. El principio central de esa sabiduría era Ma'at, el orden divino, no solo un concepto religioso, sino un código moral, una brújula cósmica. Vivir según Ma'at era vivir en armonía con el universo, con los dioses, con los otros. Era no mentir, no robar, no traicionar. Era pesar el corazón ante la balanza de Osiris y desear que fuera más liviano que una pluma. En Egipto, la ética no era abstracta, era concreta. Estaba inscrita en cada acto diario. Comer, hablar, caminar, todo podía ser sagrado si se hacía con conciencia. Los antiguos egipcios escribieron tratados sobre la conducta. Textos sapienciales como las enseñanzas de Ptahhotep o las instrucciones de Ani no eran fábulas infantiles, eran manuales de sabiduría civilizatoria. Enseñaban a escuchar antes de hablar, a respetar al débil, a no dejarse llevar por la ira, a vivir con medida, a entender que el verdadero poder está en el dominio de uno mismo, nada más actual, nada más urgente en nuestros días.
También pensaban el alma de forma compleja. No era una sola entidad, sino muchas. El Ka, la fuerza vital; el Ba, la personalidad que podía volar; el Aj, la parte luminosa que se unía a las estrellas. Cada ser humano era un microcosmos. Morir no era desaparecer, era transformarse. Por eso construían tumbas como casas. Por eso hablaban a los muertos, les dejaban ofrendas, les pedían consejo. En Egipto, el tiempo no era una línea, era un círculo, y la existencia, un viaje eterno. Los sacerdotes, guardianes del saber, no solo realizaban ritos, eran astrónomos, médicos, matemáticos, sabían leer los ciclos del cielo, tratar enfermedades con plantas, calcular distancias con precisión milimétrica. Pero todo eso lo hacían no por ciencia, sino por equilibrio, porque conocer el mundo era respetarlo, porque saber, para ellos, era también un acto de devoción. Y esa devoción no era ciega, era lúcida, profunda, crítica. Un pensamiento místico, sí, pero tremendamente racional. Su visión del cosmos también es reveladora. No separaban lo divino de lo natural. El cielo era el cuerpo de la diosa Nut, que tragaba el sol al anochecer y lo paría cada mañana. El Nilo era lágrimas de Isis. Las estrellas eran almas justas navegando en barcas invisibles. En Egipto, todo tenía alma, todo tenía propósito. Nada era banal. Esa mirada nos interpela aún hoy, en una era que a menudo reduce lo real a lo útil. Ellos sabían que lo esencial es invisible, pero no por eso menos verdadero. Esa sabiduría no murió, se escondió, se fundió en otras filosofías, influyó en Grecia, en Roma, en los místicos medievales, en los alquimistas renacentistas. Hoy, sus ecos resuenan en escuelas de pensamiento, en prácticas espirituales, en la búsqueda contemporánea de sentido. Porque Egipto no solo nos dejó piedras, nos dejó preguntas, preguntas que seguimos intentando responder. Pero ¿cómo se conserva hoy esa herencia espiritual? ¿Dónde respira aún, intacta o transformada? En la siguiente parte, veremos cómo los mitos egipcios cruzaron religiones, siglos y fronteras invisibles. A veces, la historia no desaparece, se transforma, cambia de piel. Como las serpientes sagradas del Nilo, el antiguo Egipto, pese a perder su trono, su ejército y su lengua, nunca perdió su alma. Esa alma se deslizó, invisible, hacia otros territorios del pensamiento humano. Y mientras nuevos credos se levantaban sobre las ruinas de templos olvidados, los símbolos egipcios, sutiles, discretos, se escondieron entre columnas cristianas, versos islámicos, rituales esotéricos. Egipto nunca fue vencido, se volvió secreto. La religión cristiana, nacida en tierra egipcia a través del cristianismo copto, heredó más que comunidades, heredó imaginarios. Isis, la madre divina que amamanta al niño Horus, fue reemplazada en íconos posteriores por María, con el niño Jesús. La iconografía se trasladó con tal delicadeza que muchos devotos nunca lo supieron. Las vírgenes negras, tan veneradas en Europa, parecen ecos de las estatuas milenarias de la Gran Madre del Sur. El cristianismo egipcio, perseguido por siglos, mantuvo viva esa conexión en iglesias pequeñas, en himnos que aún hoy conservan tonos faraónicos. En el Islam, que también encontró morada en el Valle del Nilo, la huella egipcia no se borró, sino que se integró. Las geometrías sagradas, la arquitectura simétrica, la escritura elevada a arte, todo eso ya existía en las tumbas reales y en los templos de Luxor. El respeto profundo por la palabra, el ritmo del rezo, la idea de la unidad cósmica, resonaban, aunque con nuevos nombres. En Egipto, el Islam no fue solo religión impuesta, fue adaptado, dialogado, asimilado por un pueblo que sabía convertir lo ajeno en propio. Pero fue en las corrientes esotéricas donde Egipto encontró su refugio más fértil. Los alquimistas medievales lo veneraban como cuna del saber oculto.
Hermes Trismegisto, figura mitológica que fusionaba al dios egipcio Tot con el Hermes griego, fue considerado padre de la sabiduría hermética. De él se derivaban los secretos de la transmutación, los orígenes del tarot, las claves del universo. El as above, so below, como es arriba, es abajo. Lema hermético, parecía extraído directamente de los muros de un templo de Edfu. Incluso en la masonería, en el ocultismo del siglo XIX, en el simbolismo de las novelas y películas modernas, los jeroglíficos, las pirámides, el ojo de Horus y la cruz ansada, el Ankh, símbolo de la vida, aparecen como llaves a realidades ocultas. Son utilizados no por moda, sino por su poder arquetípico, porque Egipto entendió antes que nadie que un símbolo no es una imagen, es una puerta. Y quienes los utilizan, aunque no lo sepan, están invocando una tradición mucho más antigua de lo que imaginan. El judaísmo también tocó el suelo egipcio. La historia del Éxodo, central en su narrativa espiritual, vincula la esclavitud con la libertad, el desierto con la revelación. Aunque la realidad histórica de ese relato sea debatida, su peso cultural es innegable. Egipto aparece no solo como lugar de opresión, sino como crisol, un espacio donde los pueblos se enfrentan, se mezclan, se transforman, donde los dioses dialogan, donde el alma se pone a prueba. Y aún hoy, en meditaciones modernas, en terapias alternativas, en escuelas de sabiduría ancestral, aparecen nombres egipcios como si nunca se hubieran ido. Osiris, Anubis, Sekhmet, Hathor, ya no son solo dioses antiguos, son energías, metáforas, espejos interiores. El Egipto espiritual sigue vivo, no en templos, sino en preguntas, no en dogmas, sino una civilización que pensó la vida como un viaje eterno. Sabía que la muerte nunca era el final, pero todo viaje necesita cerrar su círculo. En la próxima y última parte, reuniremos los hilos, el nacimiento, el esplendor, la caída y el renacimiento. Porque Egipto no es solo historia, es destino compartido. Hay civilizaciones que se levantan como castillos de arena, otras como montañas. Pero Egipto no fue ni una cosa ni la otra. Fue río, fue ciclo, fue respiración continua del tiempo. Desde los albores de la agricultura hasta las bibliotecas digitales, el espíritu del Nilo ha cruzado eras, imperios y fronteras. No fue solo un país, fue una forma de entender la vida, una pregunta permanente lanzada al universo. Y esa pregunta aún resuena. ¿Qué significa realmente ser eterno? La historia de Egipto no puede encerrarse en fechas ni dinastías. Es una sinfonía de generaciones que miraron al cielo buscando sentido, que convirtieron la muerte en arte y la arquitectura en plegaria. Fue una civilización que hizo del cuerpo un templo, del lenguaje un talismán, de cada gesto cotidiano una ofrenda. No eran ingenuos, eran sabios. Comprendían que el poder sin armonía es ruina, que el conocimiento sin humildad es humo, que la belleza no es lujo, sino equilibrio. Desde Narmer hasta Cleopatra, desde Imhotep hasta Champollion, Egipto vivió todas sus formas: reino, imperio, provincia, enigma. Fue conquistado, saqueado, silenciado, pero nunca borrado, porque su poder no estaba en las armas, sino en las ideas, en su manera de mirar el cosmos y de verse a sí mismo dentro de él, en sus mitos, que eran mapas, en sus dioses, que eran espejos, en sus tumbas, que eran umbrales. Hoy, en un mundo acelerado y fragmentado, Egipto se alza como un faro, no para imitar sus monumentos, sino para recordar su mensaje, que hay sabiduría en la lentitud, que hay fuerza en el silencio, que lo humano y lo divino pueden convivir si se honra el misterio, que la memoria no es nostalgia, es brújula, y que el alma de una civilización puede sobrevivir incluso cuando su trono ya no existe. En los ojos de quienes estudian jeroglíficos, en las manos de quienes limpian un templo con pincel, en los sueños de niños que juegan entre ruinas,
Egipto continúa, no como eco, sino como latido, no como pasado, sino como herencia activa. Cada generación que lo recuerda, lo vuelve a nacer. Cada historia que lo nombra, lo saca del polvo. Cada símbolo que lo invoca, lo enciende una vez más. Porque Egipto no necesita ser restaurado, necesita ser comprendido. No como un lugar exótico, sino como un capítulo esencial de la humanidad. Un espejo donde reconocernos, un abismo donde preguntar, una cima desde la cual mirar el horizonte. Y en ese horizonte, aunque los nombres cambien y las banderas giren, el sol seguirá saliendo sobre el Nilo, como siempre lo hizo, y así se cierra este viaje. Pero Egipto, como el sol que adoraba, no tiene final, solo regresos, solo resurrecciones, solo eternidad. A lo largo de este viaje, hemos cruzado desiertos, ascendido pirámides, entrado en tumbas selladas por el tiempo y escuchado la voz de una civilización que se negó a morir. Egipto no es una historia del pasado, es un espejo del presente, una lección viva. Nos habla del poder del conocimiento, de la necesidad de equilibrio, de la búsqueda del alma humana por permanecer, por significar algo en un universo vasto y silencioso. Y esa voz aún nos llama, desde las piedras de Karnak hasta los manuscritos ocultos, desde las bibliotecas digitales hasta la imaginación de los nuevos exploradores. Egipto sigue vivo cada vez que alguien hace una pregunta, se maravilla ante un símbolo, se emociona con un mito, se detiene ante el misterio. Por eso, si este viaje te conmovió, si despertó tu curiosidad, si te recordó algo profundo que no sabías que habitaba en ti, no dejes que quede aquí. Suscríbete al canal para seguir explorando otras civilizaciones, otras almas antiguas, otras historias que, como Egipto, nos ayudan a entender quiénes somos. Activa las notificaciones para no perderte cada nuevo capítulo del pasado que resucitamos juntos. Comparte este documental con quienes también sienten que la historia no es un archivo, sino un pulso. Y si quieres ir más allá, deja en los comentarios cuál fue el momento que más te marcó, el símbolo que aún vibra en tu mente, o la pregunta que aún deseas explorar. Este canal no es solo una ventana, es un puente, una comunidad de buscadores, de apasionados, de espíritus inquietos que saben que el conocimiento no tiene edad y que la historia no es pasado, es promesa. Gracias por haber estado aquí, por caminar a nuestro lado desde las primeras aldeas del Nilo hasta las arenas digitales del presente. Este vínculo que creamos a través del tiempo es real. Y mientras existan voces que quieran escuchar y ojos que quieran ver, Egipto seguirá hablándonos. Nos reencontraremos muy pronto, en otro tiempo, en otra civilización, en otro capítulo del alma humana. Hasta entonces, que el conocimiento te guíe y que la historia siga viva en ti.